la licenciada Carmen Morán Valencia, jefa de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental del Hospital Carlos Lanfranco Laos. El día de hoy les voy a presentar la sala situacional a la semana epidemiológica 24 de este año 2021, es decir, la quincena de junio. Como vemos aquí, el avance a nivel mundial, tenemos más de 176 millones de casos confirmados y con la mayor cantidad en las Américas, más o menos el 39% de los casos han sido confirmados en las Américas y con una letalidad de 2.6%. En segundo lugar tenemos Europa y en tercer lugar el sudeste asiático. Actualmente se ve una disminución ya de los casos, ¿no?, bastante marcada a nivel mundial. A nivel nuestro país tenemos ya más o menos confirmados un poco más de 2 millones de casos, ¿no? Si podemos ver la tendencia, en los 9 meses del año pasado, desde que inició la pandemia hasta el 31 de diciembre, teníamos 1 millón de casos confirmados. Y en estos primeros 6 meses ya tenemos 2 millones. Se ha duplicado la cantidad de casos confirmados en apenas 6 meses y medio. Hace más o menos un mes, el equipo técnico del Ministerio de Salud ha sincerado las cifras de los fallecidos a nivel nacional, ¿no? Entonces, para esta fecha ya tenemos 189.933 fallecidos, ¿no? O sea, el 9.4% de letalidad. Como vemos a nivel nacional, la tendencia de esta segunda ola ya está en disminución, ¿no? Sin embargo, hay algunas regiones como Arequipa que todavía está en plena ola. A nivel de Lima Metropolitana tenemos más o menos 832.000 casos confirmados. Los distritos del Cono Norte pues son los que acumulan una buena cantidad de los casos, ¿no? La letalidad a nivel de Lima Metropolitana es 9.5%, casi similar a la letalidad a nivel nacional. Con respecto a las DIRIs de Lima Metropolitana, vemos que en todas las DIRIs, Lima Centro, Norte, Este y Sur, todas presentan disminución de los casos de COVID-19, ¿no? En este caso, la mortalidad. Con respecto a nuestra institución, tenemos que ya hemos atendido más o menos 16.433 pacientes por triaje diferenciado, es decir, todos los pacientes que tenían algún tipo de sintomatología relacionada a COVID, desde el inicio de la pandemia. De ellos, 3.041 han sido hospitalizados, es decir, el 35%, y con una letalidad de 12%. 984 pacientes han fallecido en nuestras instalaciones. De nuestros casitos, de todos los exámenes que aplicamos, estamos aplicando tanto pruebas rápidas, serológicas, pruebas antigénicas, ¿no?, y pruebas moleculares. Ya más o menos hemos confirmado, de las 35.000 pruebas que se han realizado a la fecha, hemos confirmado 8.673 casos. Con respecto a nuestros hospitalizados, vamos a ver aquí. Con respecto a nuestros hospitalizados, la tendencia también es a la disminución. Tenemos menos pacientes hospitalizados. A la fecha tenemos 39 pacientes hospitalizados. De los hospitalizados del total de casitos, el 68% han evolucionado favorablemente, han salido de alta. El 28% lamentablemente llegaron a fallecer. La mayoría de nuestros casos que han fallecido son pacientes que han llegado en malas condiciones, ¿no?, ya con un cuadro bastante severo. Y bueno, aquí quiero resaltar el tema de que muchas personas se automedican o incluso reciben oxígeno de modo particular o de modo personal porque algún familiar le recomienda, y sin embargo no tienen una evaluación médica, ¿no? Entonces esos casitos son los que más se nos están complicando porque llegan demasiado tarde. Con respecto a los referidos, apenas hemos podido referir el 3% de nuestros casos, ¿no?, 82 casitos a la fecha de todo lo que ha ido la pandemia. Nuestros ingresos pues han disminuido. En este último mes solo tenemos 73 hospitalizados en todo el mes, con un promedio de estancia de 8 días. Con respecto a sus características sociodemográficas, aquí vemos la pirámide poblacional, de más o menos la tendencia entre el 2020 y 2021. Se nota claramente el aumento de los casos en todos los grupos de edad, sobre todo en edades no tan extremas, ¿no?
en jóvenes, adultos y adultos mayores en menos cantidad. Con respecto a la distribución por sexo, siempre hay un poquito de predominio en el sexo masculino, 51%, y en el femenino, 49%. Con respecto a la etapa de vida, los adultos acumulan el 47% de los casos y los adultos mayores el 30%. Los jóvenes 14%, adolescentes apenas 1% de nuestros pacientes hospitalizados. En lo que respecta a las defunciones, tenemos 984 defunciones a la fecha, como les mencionaba. El 86% de ellos son pacientitos que fallecieron en alguno de nuestros ambientes de hospitalización, ¿no? Que son 844 pacientes. 14% de pacientes son aquellos que han venido y han llegado ya prácticamente cadáver, ¿no? Llegaron por trauma shock y fallecieron. Esos fueron 140 casos. La tendencia entre las defunciones también está la disminución, ¿no? En este mes, en lo que es la quincena, solo tenemos 15 pacientes fallecidos, es decir, 1 por día. Estábamos en cerca de 2 por día, ¿no? En promedio. Está casi equiparándose con las defunciones que tienen diagnóstico no COVID. Igual aquí, con respecto a nuestra distribución de características sociodemográficas, vemos las pirámides poblacionales de 2020 y 2021 y vemos que se ha incrementado en el sexo masculino, ¿no? Y en etapas entre adultos y adultos mayores no tan extremos. Con respecto al sexo de nuestros fallecidos, el 67% fueron de sexo masculino, 33% del sexo femenino. Con respecto a por etapa de vida, el 58% de nuestros fallecidos corresponden a los adultos mayores, 60 más años, y el 40% a los adultos entre 30 y 59 años. No hemos tenido defunciones en niños a la fecha ni en adolescentes. Estos son nuestros indicadores, como les decía. Hemos hospitalizado de todos nuestros diagnosticados, hemos hospitalizado al 35% de los casos, ¿no? Han sido tributarios de ventilación mecánica, 96 casitos. Actualmente tenemos 7 pacientes hospitalizados en ventilación mecánica y una letalidad en UCI del 57% que ha disminuido en gran medida comparado entre 2020 y 2021. Bueno, eso es sobre todo lo que respecta a la sala, y luego por hacer presente las alertas epidemiológicas, ¿no? Continuamos con las alertas tanto de COVID, pero de eso no nos separa de las otras enfermedades, que también hay otras influencias estacionales, y hay el tema del dengue, que todavía seguimos presente con casitos en el distrito de Puente Piedra y Caraballo, que son las zonas aledañas, ¿no? A la fecha hemos tenido ya 4 pacientes hospitalizados. La ventaja es que esos pacientes han evolucionado favorablemente. Y luego también tenemos la alerta que dio a nivel mundial la OPS con respecto a los casos de mucormicosis, ¿no? Que le dicen el hongo negro, que no tenemos todavía en el país, pero estamos en alerta, ¿no? Actualmente nos encontramos preparándonos para una tercera ola. Si bien es cierto, como les menciono, los casos se están disminuyendo en Lima, sobre todo, pero a nivel nacional tenemos zonas como Arequipa que todavía están recién empezando el descenso de su segunda ola. Así que la ola anterior fue una ola bastante larga, ¿no? Casi 9 meses. Ahorita ya estamos en descenso en la segunda ola, que son más o menos 6 meses. Y no podemos ser ajenos a lo que sucede a nivel mundial, ¿no? Hay otros países que empiezan también otra vez a cerrar sus fronteras porque empiezan a tener ya los estragos de la tercera ola. Entonces, aquí en nuestro país ya nos estamos preparando para una posible tercera ola, que es lo más probable mientras no avancemos con el tema de la vacunación, mientras toda la población no llegue a ser vacunada, todavía seguimos en riesgo, ¿no? Aparte de la vacunación, el seguir con las medidas de protección, ¿no? El uso de las mascarillas, el distanciamiento, la ventilación y la higiene de manos son importantes para continuar con la prevención, y esperemos con eso poderlo controlar la tercera ola, ¿no? Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.